Muy bien. Mi mensaje en esta mañana, triunfemos sobre el mal, haciendo el bien. Triunfemos sobre el mal, haciendo el bien. Me gustaría empezar en un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, en una conversación muy importante que hubo entre Jesucristo y una mujer que no era de su pueblo. Vamos allí a la palabra de Dios. Jesús se encuentra en un momento importante de su ministerio, pero deja sus ocupaciones, deja las multitudes y se aparta para algo que es muy característico en él: buscar un alma, buscar el contacto personal con una persona. Jesús, el Hijo de Dios, interesado en una mujer que no es de su pueblo, en una mujer que no lo estaba buscando a él, en una mujer que no tenía nada de santidad, en una mujer que su vida era una vida de pecado. Pero Jesús, como es de hermoso y maravilloso, viene en su gran misericordia, viene a buscar a aquella mujer que estaba perdida. Así es que vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 4. Vamos a encontrar a partir del versículo 6, vamos a comenzar a leer. Dice la palabra de Dios: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Presten atención a ese punto. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esta palabra estuvo en mi corazón toda la semana. Estaba leyendo la Biblia a solas, en mi tiempo con Dios, y cuando llegué a este momento, mis ojos se quedaron pegados a esta palabra. El pozo es hondo, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo, no tienes con qué sacarla. Vamos hoy a mirar aspectos muy importantes de la forma en que Dios trabaja con nosotros, sus hijos, de la forma en que Dios rescata al perdido, de la forma en que Jesús, el Espíritu Santo, están en busca de aquella persona que está en un medio de una crisis, que está en medio de la angustia, una persona que su vida no tiene propósito. Jesús se interesa por su creación. Dios envió a su Hijo a morir por un mundo perdido. Y aquí vamos a encontrar una gran expresión de amor del Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios en la carne, Jesucristo, el Mesías. Jesús viene a la mujer, ella no tiene ni idea quién es. Ya para ese tiempo Jesús era reconocido por sus milagros. Ya multitudes le habían seguido a Jesús. Sin embargo, Él va y pone su corazón, su deseo en una persona, y se aparta de la multitud para ir a buscar a esta mujer. Jesús sabía que a esta hora, la hora sexta, el mediodía, esta mujer vendría a sacar agua del pozo, como era su costumbre. En muchas ocasiones he predicado acerca de este pasaje. La mujer era una mujer samaritana. Los samaritanos, como nos dice aquí la palabra, los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Eran pueblos rivales, eran pueblos enemigos.
Los samaritanos eran inmundos para los judíos, eran despreciables ante los ojos de los judíos. Los samaritanos eran idólatras, eran paganos, pero habían venido a tomar parte de la tierra que un día fue de Israel. Pero en esta ocasión, Jesús nos enseña un principio maravilloso. Y es que Él se interesa en el individuo, en la persona. Tenemos un Dios tan personal, mis hermanos. Hoy mucha gente está buscando las multitudes. Hoy mucha gente está buscando seguir las grandes masas. Hoy encontramos a un mundo sediento de fama, de éxito, de prosperidad. Pero nuestro Dios se interesa en el individuo, en la persona. Y esto es lógico, porque Él lo creó. Dios ha dado vida a cada uno de los seres humanos que han pisado esta tierra. Es Dios quien les ha dado vida y Él se interesa en su creación. Y esta mujer que no tiene nada que ver con el ministerio de Jesús, esta mujer que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, se encuentra cara a cara con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Así es que vamos a mirar detenidamente cuáles son las palabras de Jesús hacia ella, sus primeras palabras. Parece curioso que dos extraños, dos desconocidos se encuentren y que lo primero que haga Jesús, siendo judío, a una mujer que no le es para nada agradable a los judíos, lo primero que hace Jesús es acercarse a ella a pedirle. Parece curioso. De hecho, si nosotros traemos hoy esto al mundo real, la mayoría de personas en búsqueda de Dios vienen pidiéndole a Dios algo. De hecho, por esto es por lo que más la gente busca a Dios, por alguna necesidad. Pero aquí los papeles se invierten. Aquí es ella la que recibe esta solicitud de parte de Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: dame de beber, dame de beber. En otras palabras, Jesús estaba cansado, el calor del día, los caminos eran secos, pedregosos, difíciles, muchas zonas desérticas en medio de Israel. Y Jesús le dice: dame tú de beber. Y la mujer tenía algunos recursos, porque la mujer tenía obviamente su cántaro, la mujer tenía el lazo con el cual se bajaba el cántaro y se subía. La mujer tenía las herramientas para poderle proveer a Jesús de su necesidad. Y la mujer es la que decide tomar como el protagonismo allí en la escena. Y ella es la que se pone por encima de Jesús. Jesús se humilla y le dice: dame de beber. La mujer entra en un debate con Jesús y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Y Jesús sigue en su posición de humildad y le dice: mira, si tú conocieras quién es el que realmente te está diciendo dame de beber, serías tú la que se humillara y le pedirías a Él de beber, le pedirías a Él vida, y Él te daría esa agua viva para que tú vivas, para que tú comiences a experimentar lo que es realmente la paz, el gozo, la felicidad. Pero Jesús continúa en su posición humilde. Ella tiene las herramientas, ella tiene los recursos. Jesús es el que está humilde. Jesús es el que tiene la vida, el que tiene el poder. Pero Jesús la está llevando a ella a un punto, y es de mostrarle que el camino que ella había recorrido, que ella había andado, no era el correcto. Que su vida, su infelicidad, su amargura, su afán, su estrés, su cansancio, su depresión, su necesidad diaria y continua era el resultado de vivir sin Dios. Por eso Jesús está humilde y ella es la que está altiva. Jesús es el que la está buscando, ella simplemente se encontró con Él. Jesús la tenía en su mente, en sus pensamientos, sabía a qué hora llegaría ella.
Ella está haciendo lo que comúnmente hacía día tras día tras día. Ella no está haciendo nada extraordinario. Es Jesús el que está entrando en la escena de esta persona. Leíamos en mensajes anteriores un versículo que nos impactó muchísimo, como Lucas nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es increíble el corazón de Dios. Y esta clase de pasajes nos hablan sobre quién es Dios, qué tan grande es su amor, qué tan grande y suficiente es su misericordia para que nosotros podamos alcanzar salvación. La mujer toma la dirección y altaneramente, altivamente, por supuesto, se nota la altivez en sus palabras. Le dice en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. O sea, la mujer le está diciendo, soy yo la que está en control. Soy yo la que tengo los recursos. Tú necesitas de mí. Y déjenme aclararles algo. En la teología se conoce como uno de los atributos de Dios la aceidad. Y la aceidad significa que Dios no necesita ni de los ángeles, ni de los humanos, ni de la creación para seguir siendo Dios. Siempre ha existido, siempre existirá. No tiene principio ni tiene fin. Él es el Todopoderoso. Como un acto de amor, creó al ser humano. Como un acto de misericordia, le ha dado salvación al ser humano a través de la sangre que su Hijo derramó en la cruz. Pero en este momento y tiempo antes de que Jesús fuera a la cruz, hacía este tipo de cosas, entrar en contacto con una sola persona y humillarse. Jesús nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Y la humildad de Jesús está en su corazón, en quién es Él como persona. Humildad que nosotros podemos tratar de imitar, mis hermanos, pero sin Él jamás lograremos esta humildad. Jamás tendremos la misericordia de Dios si Dios no está en nosotros. Y esta mujer no conoce nada de la misericordia. Esta mujer no conoce nada acerca de la compasión hasta que se encuentra con Jesús. Por eso su respuesta es altiva. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Déjame traerte un mensaje para tu vida el día de hoy, de parte de Dios. Estamos viviendo tiempos terribles. Estamos en medio de juicios de Dios. La humanidad está en caos. La maldad sobre la tierra ha llegado al límite en el que realmente Dios ha dicho, no más, voy a tratar con el hombre. La maldad ha llegado delante del trono de Dios. Y es cuando nosotros debemos entender y comprender la necesidad que tenemos de Él. Sí lo necesitamos, mis hermanos. Sí lo necesitamos. Aquí, la mujer entra en un punto que nosotros aún no hemos comprendido. La mujer tiene los recursos. La mujer tiene una vida infeliz, pero esa es su vida. Y ella no necesita de Dios. Ella puede seguir bebiendo de ese pozo día tras día. Va a seguir sedienta, va a seguir necesitada, por supuesto. Pero no necesita un cambio de vida. No lo está buscando, no lo está procurando. Pero es Dios quien envía a su Hijo a advertirle: tú no conoces quién es Dios, tú sigues una vida de pecado, tú tienes 5 maridos y el que hoy tienes tampoco es tu marido. Para ti el adulterio es algo sencillo, común en tu vida. Para ti el pecado es un hábito, una costumbre diaria. Pero no has entendido que por eso tienes que seguir sacando agua día tras día de este pozo.
y que esa agua no te sacia, que esa agua no te da vida. Pero está diciendo Jesús, si tú supieras quién soy yo que te estoy hablando. Ella no lo logra identificar. Jesús era un hombre, simplemente un hombre de carne y hueso como tú y como yo. ¿Quién iba a decir ese es el Hijo de Dios en una apariencia física similar a la de cualquier otro judío? Nadie podía distinguirlo por su apariencia como Dios, era simplemente un hombre. Y ese es el asunto, que cuando la gente sabe que Dios está detrás de una persona, no importa su apariencia física, no importa su condición social, política, económica, religiosa, cuando Dios está hablando a través de una persona, la persona que está sedienta, la persona que está necesitada, sabe en su corazón que esa persona viene de parte de Dios, que Dios le está hablando. Y al igual que Jesús le dice en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, la grandeza de Dios y el regalo que te quiere dar, ¿y quién es el que te está hablando a ti? ¿Quién es el que te está pidiendo a ti? Dame de beber, dame de tu tiempo. Es lo que Jesús le está diciendo, dame de tu tiempo. Para un momento tu vida y quédate conmigo. Compartamos. Jesús no se iba a morir de sed, estuvo en el desierto 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Jesús no se iba a morir de sed. Jesús no necesitaba nada de esta mujer, simplemente el Hijo de Dios quería que ella parara por un momento su estrés, su afán, su cansancio, sus preocupaciones, sus angustias y se sentara en el pozo con él a escucharlo, a beber de sus palabras, que es lo que hoy tú estás haciendo aquí. Tú estás hoy sentado en tu casa, parando forzosamente porque el mundo tuvo que poner un alto, un stop por esta pandemia, y te viste forzado a detenerte y tener que escuchar la voz de Dios. Algunos están buscando a Dios y vienen sedientos y hambrientos de Él y dicen yo quiero beber de esas aguas, pero otros tuvieron que interrumpir su día, tuvieron que interrumpir su semana, su mes, tuvieron que interrumpir los planes de este año y parar y quedarse quietos, conocer quién es Dios. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios, ser exaltado entre las naciones. Y eso es lo que está sucediendo con esta mujer en este momento. Dios le está diciendo, para y escúchame. Mis ojos no dejaban de mirar esta frase, el pozo es hondo, el pozo es hondo. ¿Qué tanto esfuerzo tenía que hacer esta mujer para meter su cántaro y sacarlo desde una profundidad? Bastante fuerza tenía que hacer ella. Ella no tenía un hombre a su lado que la ayudara, ella misma tenía que hacerlo. Ella misma tenía que sufrir el cansancio y el desgaste. Ella estaba trabajando y luchando por cosas perecederas, cosas pasajeras, porque ¿cuánto le duraba ese cántaro? Le duraba un día, y al siguiente día tenía que volver a sacar nuevamente de ese pozo, caminar no sabemos cuántos metros o millas, y hacer nuevamente el esfuerzo, tirar el cántaro, sacarlo con un lazo, hacer su fuerza, ponerlo en su hombro y salir. La dificultad que esta mujer pasaba era profunda, era seria, y lo sabemos en la historia, en la narración. Jesús le dice en el versículo 17, en el versículo 16, ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dice en el versículo 17, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Tal vez ese pozo hondo represente en tu vida el trabajo, la familia, sacar la familia adelante. Tal vez ese pozo hondo represente en tu vida una crisis, una necesidad que tengas hoy. Y estás día tras día luchando para poder seguir adelante. Con todas tus fuerzas, sacar los recursos en tus fuerzas.
Por eso Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te habla, dejarías de beber el agua de este pozo y comenzarías a beber del agua de vida que yo te daré, el regalo de Dios, porque es gratuito. En el libro de Apocalipsis se nos dice, vengan y beban gratuitamente del árbol, del agua de vida. Dios nos está abriendo la puerta en su misericordia y en su compasión a que vengamos a beber de Él. Dios está llamando la atención de la humanidad a través de esta pandemia, a través de las crisis, a través de los juicios. Dios nos ha hablado por sus siervos durante meses y años, nos ha advertido de las cosas terribles que vendrían para este mundo. Dios lo ha hecho y Dios lo sigue haciendo, porque es un Dios de compasión y de misericordia que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él sabe que no todo el mundo lo va a hacer. La respuesta en esta mujer fue maravillosa. La mujer realmente quedó sorprendida, entendió que Él era profeta y le dice en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú vienes de parte de Dios. Lo que tú me estás diciendo está taladrando mi corazón. O sea, ella no está escuchando a un motivador, ella no está escuchando a un líder religioso, a uno de los fariseos, ella no está escuchando a un sacerdote repetirle versículos bíblicos y enseñarle doctrinas. Esas palabras de Jesucristo están llegando directo a su corazón, porque ella no necesitaba conocer los mandamientos en ese momento, ella no necesitaba en ese momento que fuera evidenciado su problema y su crisis. Lo que ella necesitaba era comprender que estaba muerta espiritualmente y que solo Dios le podía dar vida. Ella necesitaba entender que día tras día seguiría yendo a sacar aguas de ese pozo. O sea, esa mujer seguiría yendo al trabajo, esa mujer seguiría frecuentando amistades, esa mujer seguiría acostándose con un hombre que no era su esposo, teniendo el pecado como un hábito. Ella seguiría en su vida normal, común y corriente. Pero Dios, en la persona de Jesús, se le atraviesa y le dice, para con esa vida, porque la vida que yo te voy a dar es mucho más rica, abundante de lo que tú has creído que es la vida. O sea, Dios le estaba diciendo, tú eres importante para mí. Nos hemos enemistado por el problema, por el pecado que tienes, pero yo he venido a reconciliarme contigo. Lo que Jesús le está hablando. Entonces, hay dos aspectos importantes en esta palabra. Uno es la posición de ella y otro es quién es Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios habla, cómo Dios se acerca al hombre. El título de esta mañana, de este mensaje es Triunfemos sobre el mal haciendo el bien. Mira, cuando Jesús escuchó de la mujer el versículo 11, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Jesús se hubiera podido quedar tranquilo ante esa ofensa. Jesús hubiera podido realmente tomarlo como una sátira, como un ataque. Y Jesús hubiera podido decir, está bien, no me des nada, no necesito nada de ti. Jesús hubiera podido parar e irse. Jesús hubiera podido hacer eso. Él hubiera podido pararse, ir a otro lugar, ir en busca de otra persona. ¿Qué necesitaba Jesús de ella? Nada. Sus discípulos ya habían ido a comprar comida. Pero cómo Jesús venció el mal en esa mujer, cómo Jesús venció el pecado en esa mujer, cómo Jesús logró conquistar un corazón dañado, un corazón herido. Imagínate 6 hombres en la vida de esta mujer, 6 hombres que la habían utilizado, que la habían traicionado, que la habían despreciado, que la habían desechado. ¿Cuántos abandonos habría tenido que sufrir esta mujer? ¿Cuánta insatisfacción habría en su corazón? Una mujer que ya para ese tiempo era reconocida entre su pueblo como una ramera, una mujer sin prestigio, una cualquiera, una mujer utilizada simplemente con un propósito carnal para satisfacer un deseo sexual. Eso era todo. Una mujer que era un instrumento, una mujer que no valía nada. Pero Dios le dio el valor que realmente ella tenía, su alma. Y Dios sabía que ella necesitaba un encuentro cara a cara con el amor de Dios. Con el amor de Dios.
Y en esto permíteme hacerte una aclaración. A veces creemos que predicar la palabra de Dios a alguien que no conoce a Dios, que evangelizar o compartir el evangelio con alguien es simplemente señalarlo y criticarlo y decirle sus errores o sus pecados. Pero mira lo que aquí el Señor está haciendo. Jesús comienza lleno de gracia y de verdad, con el amor característico de Él, en una posición humilde. ¿Le habla su pecado? Claro que sí se lo habla más adelante. Pero entra con su amor. Entra con su amor. Ablandando ese corazón de piedra, humedeciéndolo y preparando el terreno para la palabra de Dios. Y creo que debemos aprender a hacer eso. Tengo algunos pasajes bíblicos que compartirte acerca de las instrucciones que la Biblia nos da a nosotros como creyentes, a nosotros como cristianos, de cómo debemos vencer el mal que nos rodea. Porque si somos honestos, lo que más nos rodea es la maldad. No podemos decir que vivimos en un mundo bueno, no, todo lo contrario, vivimos en medio de maldad muy grande, muy profunda. Y Jesús nos había dicho, en Mateo capítulo 24, como una de las señales antes de su venida, Jesús nos había dicho, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús es amor, Dios es amor. Por eso la maldad que lo rodeaba no podía afectar su corazón. Él con su amor afectaba la vida de personas que estaban en medio de ese mundo caído, en medio de ese mundo perdido. Y este es un gran ejemplo. Y nosotros debemos aprender del Maestro. No dejemos que el pecado dañe nuestro corazón. No nos hagamos partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5:11. No participemos en cosas que son desagradables a Dios. Al contrario, con amor, con verdad, con compasión, con misericordia, lleguemos al mundo que está perdido. Vamos al libro de Romanos, por favor. Me gustaría invitarlos al libro de Romanos en el capítulo 12. Y vamos a encontrar instrucciones más precisas acerca de lo que Dios nos dice que debemos hacer nosotros para corregir lo malo, no solo en nuestra vida, sino en aquellos que nos rodean. Romanos capítulo 12, voy a leer la traducción al lenguaje actual, para los que en casa tienen la traducción al lenguaje actual, voy a leer a partir del versículo 1. Palabras de Pablo el apóstol. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. No vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno y agradable y perfecto. Pablo nos está enseñando principios sobre qué es la verdadera adoración a Dios. A veces la gente cree que adorar a Dios es colocar una música suave, cristiana, y comenzar a cantar y disfrutar de la presencia de Dios. Eso hace parte, pero adorar a Dios es una actitud, es un estilo de vida, haciendo lo que a Él le agrada, dice el versículo 1. Es sirviéndole, dedicando nuestras vidas a Él, nuestra fuerza, nuestra juventud, nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado, nuestros recursos, ponerlo a su disposición. Eso es una vida de adorador. De hecho, lo que Pablo está haciendo aquí es explicándonos lo que en hebreo originalmente una de las palabras para adorar es la palabra abodad. Y abodad en hebreo significa un siervo atado a su maestro, un siervo sumiso a su maestro, un siervo o un esclavo sujeto a su dueño, a su señor, que vive una vida de gratitud y de exaltación por las bondades de su señor. Eso es lo que significa abodar o adorar en hebreo.
Y Pablo nos está enseñando ese principio aquí. Dice la palabra en el versículo 2, y no vivan ya como vive todo el mundo. Qué importante esta palabra para el día de hoy. Ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Volvemos a la historia de Jesús. Hubiera sido muy sencillo para Jesús, ante la respuesta grosera de la mujer, ignorarla, voltear el rostro y decirle: no me interesa, samaritana. Y con eso samaritana simplemente ya le estaba diciendo lo que ella era. Pero Dios nos está enseñando a nosotros a no dejarnos vencer por la actitud contraria, por el ataque, por la burla, porque nos critiquen o nos juzguen. Lo que Dios nos está enseñando a nosotros es simplemente a actuar con un amor genuino y verdadero, a ser verdaderos hijos de Dios, a no vivir como vive el resto del mundo. ¿Me la hacen? ¿Me la pagan? No, eso es lo que el Señor está comenzando a corregir aquí en la palabra. Y dése cuenta que cuando cambiamos la manera de ser y de pensar, continúo leyendo el versículo 2, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y déjame explicarte algo. Lo que Dios quiere para tu vida es lo bueno, es lo agradable a los ojos de Él, tal vez no a los tuyos, pero a los ojos de Él, y es lo perfecto, es decir, lo recto, lo íntegro, lo puro. Dios quiere lo mejor para tu vida, pero a la manera de Él, tal vez no a la tuya. Y solo puedes saber qué es lo que Dios quiere para ti cuando tú cambias tu manera de pensar y tu manera de comportarte. Cuando tú dejas de vivir como vive el resto del mundo y comienzas a prestar atención a sus palabras. Esta palabra que yo te estoy leyendo el día de hoy, esta palabra es un río de agua viva que entra en tu corazón y que va a transformar todo tu ser si tú se lo permites. Si tú te cierras, puede que memorices la palabra, pueda que hagas parte de un grupo de otros creyentes al igual que tú, pero tu vida va a seguir siendo exactamente igual a la del resto del mundo. Vas a pensar y a actuar como el resto de la gente. Y cuando te encuentres en una escena como la de Jesús con la samaritana, no vas a responder como Jesús, vas a responder como cualquier religioso respondería: quítate de aquí, samaritana. Y es allí donde Dios quiere llamar nuestra atención en esta mañana. Vamos a leer el versículo 3. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo, el llamado a la humildad. Versículo 4. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros, como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Todos. Versículo 6. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. ¿Cómo debemos hablar? Con verdad, con gracia, con misericordia, con rectitud, con integridad. No vendiendo la verdad, mis amados hermanos, con integridad. Versículo 7. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Qué gran invitación
a usar correctamente lo que Dios nos ha dado, servir con alegría, animar de corazón, dar sin tacañez, a poder dirigir con pasión y con fuerza al pueblo, al grupo que Dios me haya puesto, y poder con alegría ayudar a los necesitados. Versículo 9. En mi Biblia tiene un título que dice cómo vivir la vida cristiana. Y esto es lo que mucha gente se pregunta. Ya recibí a Jesucristo, ya estoy caminando con Él, ya le entregué mi vida. ¿Y ahora qué sigue? Ahora sigue llenarte de su palabra para aprender qué es lo que a Él le agrada. Y dejar que la palabra de Dios transforme tu corazón. Tu corazón no va a ser transformado por un pastor ni por una iglesia. Tu corazón solo puede ser transformado por el Espíritu de Dios que entra en una vida que ha creído en Jesucristo, que ha dicho: sí hay una vida eterna, soy un pecador y necesito el perdón de Dios. Esa persona que pone su confianza en la cruz de hace 2000 años, esa persona que piensa en el sacrificio de Jesús y dice: Él murió para darme vida a mí, esa persona recibe el regalo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y comienza a ser transformada cuando el Espíritu Santo entra y le da un corazón nuevo, y la palabra de Dios empieza a moldearlo y a enseñarle lo que correctamente debe hacer y debe vivir. Versículo 9. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Yo subrayé estas 3 palabras fundamentales: alegres, pacientes, constantes. Y nos está hablando del servicio a Dios y de la oración. Versículo 13. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Y qué linda esa aclaración, porque hay gente que es muy generosa afuera y da mercados a los pobres y a familia que le necesitan, pero la iglesia tiene necesidad y cierran realmente su corazón. Son tacaños para la iglesia, son tacaños para con las necesidades del pueblo de Dios, que son las que primero se deben atender. La palabra nos lo está diciendo, y en Gálatas capítulo 6 también vamos a encontrar esta orden del Señor, que nuestra generosidad debe ser primero para con los de la iglesia, primero para con los que del pueblo de Dios necesitan o necesitamos. Versículo 13 continúa diciendo: reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Qué lindo este acto de poder orar y bendecir a los que nos maldicen, de poder orar por los que nos han hecho daño. Qué lindo ese gesto de que levantemos una oración para que Dios les ayude a ellos a conocer la verdad, que Dios les perdone y que Dios les bendiga. Qué lindo poder ver que nuestros enemigos prosperan y que nuestro corazón se alegra en lugar de sentir envidia por eso. Qué lindo podernos despejar de la amargura, del rencor, del resentimiento y de la falta de perdón. Dice la palabra en el versículo 16: vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Versículo 20. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza.
Qué lindo este gesto con nuestros enemigos. Qué lindo poder perdonar de corazón, mis hermanos, y estar dispuestos a servirle a alguien que nos ha hecho daño, a alguien que nos ha lastimado, que nos ha criticado, a alguien que abusó de la confianza, del amor que le dimos. Qué bueno en un momento de necesidad poder ir a servirlo y decirle: Dios te bendiga, aquí he venido a ayudarte. Qué lindo comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Y Romanos capítulo 12 nos está dando instrucciones muy buenas, pero déjenme decirles, no son las únicas instrucciones. Si vamos a Hebreos, también en el capítulo 12, el libro de Hebreos capítulo 12, vamos a recibir también algunas instrucciones muy importantes acerca de cómo debemos vivir la vida cristiana. Y déjame poder poner algunos puntos claros. Los hijos de Dios debemos sufrir aquí en la tierra. Los hijos de Dios no estamos diseñados para evadir el sufrimiento o el dolor. Al contrario, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, debemos prepararnos para sufrir. Y debemos orar continuamente para que Dios nos dé las fuerzas y a través de nuestro sufrimiento, a través de la persecución, de la crítica, a través de la burla o de la ridiculización que se haga de nosotros, a través de todo eso, glorificar a Dios, porque Jesús vivió lo mismo. Y si Jesús vivió eso, ¿por qué nosotros no vamos también a participar de sus padecimientos? Dice la Biblia que participaremos un día de su gloria y de su exaltación en el cielo que nos ha prometido. Por supuesto que todos queremos llegar allá y a esos momentos, pero si participamos de sus momentos gloriosos, ¿por qué no vamos a participar de sus angustias? ¿Por qué vamos a evadir los momentos de dolor, de necesidad, de persecución? No existe una razón. Y déjame leértelo en palabras de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon lo dijo de esta manera: ¿tiene Cristo que cruzar los mares de su propia sangre para ganar la corona, mientras nosotros marchamos al cielo a pie, enjunto con chinelas de plata? No. La experiencia de nuestro Maestro nos enseña que el sufrimiento es necesario y que el genuino Hijo de Dios no debe eludirlo, ni desear eludirlo aunque pueda. Hay un pensamiento muy confortable en el hecho de que Cristo fue consumado por aflicciones, y es que Él puede simpatizar con nosotros. No tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. En esta simpatía de Cristo hallamos un poder sustentador. Uno de los primeros mártires de la iglesia dijo: puedo soportar todo porque Jesús sufrió y ahora sufre en mí. Él simpatiza conmigo y esto me fortalece. Creyente, echa mano de este pensamiento en todos los tiempos de agonía. Que el recuerdo de Jesús te fortalezca mientras marchas en sus pasos. Encuentra en su simpatía cariñoso apoyo y recuerda que es honroso sufrir. Sufrir por Cristo es gloria. Los apóstoles se gozaron de que fueron tenidos por dignos de padecer. El Señor nos honra cuando nos da gracia para sufrir por Cristo y sufrir con Cristo. Las insignias de los reyes a quienes Dios ha ungido con sus aflicciones son sus tristezas y sus penas. No rehuyamos, pues, ser honrados. No nos privemos de ser exaltados. Las penas nos exaltan, las aflicciones nos elevan. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Charles Spurgeon. Por tanto, aprendamos a vencer lo malo que nos rodea: la envidia, la crítica, el rechazo, la traición, todo lo malo que se levante en contra nuestra.
Aprendamos a vencerlo, aunque nos duela, aunque nos aflija, aunque nos cueste. Aprendamos a vencerlo como Jesús lo hizo. Y si tenemos oportunidad de vengarnos y de poder hacer nuestra justicia con alguien que nos hirió, lo cual sería un derecho, poder pagarle a la persona como nos pagó esa persona, no lo hagamos. No lo hagamos. Antes seamos compasivos con esa persona y ayudémosle, porque eso hará que esa persona se avergüence, que esa persona se sienta mal, porque esa persona entenderá que todo lo que dijo en contra nuestra era mentira. Esa persona quedará avergonzada por sus propias palabras y por sus propios actos, por su comportamiento, quedará humillada. Y nosotros podremos ser elevados con Cristo, exaltados con Cristo, porque estaremos comportándonos como verdaderos hijos de Él. El tema del perdón es algo que cuesta muchísimo. Lágrimas y lágrimas de dolor a los pies de Jesús para perdonar a una persona. Sacarnos el veneno que un día esa persona nos inyectó. Entregarle a Dios todo el dolor, todo el sufrimiento. Arrancar del corazón la amargura y dejar que Dios coloque en nuestra vida la compasión, el amor. ¿Acaso no es eso lo que Dios nos dio a nosotros? Compasión y amor. ¿Cómo podemos nosotros ser misericordiosos si no hemos recibido la misericordia de Dios primero? Todos aquellos que hemos aprendido a perdonar a nuestros enemigos, hemos sido primero perdonados por Dios. Y es necesario aprender este principio, mis hermanos. Vamos a la lectura de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Voy a leer nuevamente en la traducción al lenguaje actual. Y aquí mi Biblia tiene un título y dice advertencia. Advertencia. El capítulo 12 de Romanos decía cómo vivir la vida cristiana. Pero aquí vamos a encontrar una advertencia del Señor. Y voy a leer a partir del versículo 14 hasta el versículo 29. Dice la palabra de Dios: traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. En la Reina Valera diría algo así como: seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y creo que la santidad no consiste en la ropa. Creo que la santidad consiste en el corazón. Creo que es allí donde empieza la santidad. Y es lo que aquí nos está diciendo la palabra: obedecer a Dios y vivir en paz con todos. Esa es la verdadera santidad. Que la pureza, el amor, el perdón de Dios entre en nuestro corazón y nosotros lo podamos ofrecer a los demás. Versículo 15. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios, o sea, no dejen que nadie caiga en religiosidad. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo o en la congregación, porque eso les haría daño. O sea, ¿hay lugar a la disciplina? Por supuesto que hay lugar a la disciplina. Por supuesto que hay que poner la iglesia de Dios en orden, porque si no se pone en orden, esa persona va a hacer daño al grupo, a la congregación. Dice el versículo 15, sería como una planta amarga que los envenena. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas, ni despreciar a Dios. Qué importante este punto, mis hermanos. Y hoy el tema de las relaciones sexuales es un tema muy polémico, porque hoy el mundo no le ve ningún problema a que una persona se vaya a vivir con otra sin casarse. Hoy el mundo no le ve ningún problema a eso. Hoy el mundo no le ve problema a que una persona se case, no les fue bien, se separaron, pues vuelva y cásese. Hoy el mundo no le ve problema a eso. Hoy los papás no le ven ningún problema a que sus hijas pierdan la virginidad siendo jovencitas y comiencen a tener un novio y otro y se acuesten con cada uno de sus novios. Hoy muchos papás no tienen problema con eso. Hoy muchos papás no tienen problema en que su hijo adolescente vaya y tenga relaciones sexuales con niñas, amigas, compañeras. Hoy no hay ningún problema por eso.
Hoy realmente el mundo se ha endurecido tanto, su corazón se ha enfriado tanto por Dios, que al pecado sexual lo llaman común. Pero es que esto es lo común, eso es lo que todo el mundo hace. Dios está diciendo muy claro, ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas y no debe despreciar a Dios. Mi amado hermano, si la Biblia lo dice y tú lo haces, tú le estás diciendo a Dios en su cara, le estás diciendo, usted no es nadie para mí. ¿Quién es usted para decirme cómo vivir? Yo decidiré cómo vivo. Es una actitud de rebeldía, por eso Dios un día castigará al rebelde. Por eso un día Dios castigará el pecado. Dice la palabra en el versículo 16, eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se podía ver y tocar, en el que había fuego, oscuridad, tinieblas y tormenta. Tampoco oyeron el sonido de una trompeta, ni la voz de Dios dándoles mandamientos. Los que oyeron esa voz en el monte Sinaí pedían que se callara, pues no podían obedecer el mandamiento que les ordenaba. Deberán matar a pedradas o con una lanza a cualquier persona o animal que ponga un pie en este monte. Tan terrible fue lo que ellos vieron en ese monte que Moisés mismo dijo, estoy temblando de miedo. ¿Por qué el escritor de Hebreos nos está haciendo este paréntesis allí? Si viene a hablar haciéndonos una advertencia de cómo vivir en santidad, de cómo alejarnos del pecado y de la maldad. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lo que nos está diciendo es, ustedes tienen hoy un gran privilegio. Ustedes no están frente a los mandamientos en tablas de piedra. Ustedes tienen hoy el amor de Cristo. Hoy tienen el Espíritu Santo como maestro, enseñándoles lo bueno, lo santo, lo correcto. No lo desprecien. Esa gente que vio cómo Dios vino al monte Sinaí, se le presentó a Moisés cara a cara y le dio los mandamientos en tablas de piedra. Esa gente estaba temblando del miedo y fue tanto el terror de ver la grandeza y el poder de Dios que le rogaron a Moisés y le dijeron, nunca Dios nos vuelva a hablar. Y era tan aterrador que aún Moisés dijo, estoy aterrorizado y temblando de miedo. ¿Cómo hoy tomamos a Dios a la ligera, mis hermanos? ¿Cómo hoy menospreciamos las advertencias de Dios? ¿Cómo hoy se nos critican a los pastores cuando predicamos en contra del pecado? ¿Cómo hoy se nos levanta la gente y procedemos con la Biblia y se nos dice, hoy a ese pastor le faltó sabiduría, ese pastor es exagerado, ese pastor es legalista? ¡Qué falta de temor de Dios hay hoy en el mundo, mis hermanos! Cuando estamos frente a su palabra viva, eficaz, que es una espada, mis hermanos. ¡Qué falta de temor de Dios y de conciencia de que un día el Señor Dios Todopoderoso juzgará el pecado y la maldad! Como un acto de misericordia nos está dando advertencias una y otra vez. Y nos está hablando, no caigan en la religión en que cayó el pueblo judío. Ustedes no son ese pueblo. Ustedes son un rebaño especial para Dios. Ustedes han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, que ha limpiado sus corazones para que puedan servir al Dios vivo. Si hay un libro que habla sobre la sangre de Jesucristo, es el libro de Hebreos. Una y otra vez menciona la palabra sangre, 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 sangre. Y eso fue lo que costó tu salvación y la mía, la sangre. ¿Cómo vamos a vencer la maldad de este mundo si nosotros mismos estamos contagiados de esa maldad y nosotros estamos acostumbrados y habituados a esa misma maldad? Nadie enciende una luz y la pone debajo de una mesa.
Uno ha sido hecho salvo, rescatado del mundo para que vivas como el resto de la gente. Los mismos sueños, los mismos pensamientos y la misma conducta de una persona que no tiene a Jesucristo como prioridad. Dios no puede salvar a una persona que no está bajo su gobierno y su señorío. Dios no la va a salvar. Jesucristo es Señor y Salvador. No es Salvador y Señor, es Señor y Salvador. Y debemos tomar muy en serio lo que la palabra de Dios nos dice. Versículo 23. Versículo 22, perdón. Estoy temblando de miedo, decía Moisés. Versículo 22, ustedes por el contrario se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, quien vive para siempre. Esa es la ciudad de Jerusalén, que está en el cielo. Allí hay miles de ángeles que alaban a Dios. Y allí están todos aquellos a quienes Dios trató como a hijos y a quienes Dios les dio el derecho de vivir en el cielo. Ustedes se han acercado a Dios, quien juzgará a todo el mundo. También se han acercado a los espíritus de las personas buenas que Dios hizo perfectas. Se han acercado a Jesús. Y recuerden que por medio de Él, Dios nos hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre que Jesús derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Tengan cuidado cuando Dios les llame la atención. No lo rechacen, porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron, no escaparon del castigo. En aquella ocasión, cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a Dios, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo. Porque ahora Él dice, otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, cosas que se pueden mover, para dejar las cosas que no pueden ser movidas. Gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Amados hermanos, nos hemos acercado al Creador del cielo, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. Ese Creador, el Dios Todopoderoso, es santo. Y sin santidad nadie lo verá. Si nosotros en nuestra vida no crecemos en temor de Dios, vamos a ser personas arrastradas fácilmente al pecado. Vamos a ser personas que no les interesa realmente hacer la voluntad de Dios. Pueda que con nuestros labios lo alabemos. Pueda que digamos, Señor, tú eres realmente Dios y yo creo en ti. Pueda que lo digamos con nuestra boca, pero que nuestro corazón esté a kilómetros de distancia de Dios y que nuestro pecado nos exponga en que vivimos es una falsedad, una mentira, una religión. Amada iglesia, Dios está sacudiendo la tierra. Las señales del Señor están cada vez más fuertes y en aumento y no se van a detener. Y hoy te puedo decir con toda seguridad que desde la cruz Jesucristo sigue clamando, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Y es en la cruz donde tú necesitas encontrarlo a Él. Por supuesto que Jesús no quedó crucificado
Él murió y resucitó con poder, pero es en la cruz donde Él está esperando encontrarse contigo, porque es en la cruz donde tú vas a morir a tu vida y lo vas a adorar como a Él le gusta. Tal vez en este momento estás comprendiendo por la palabra de Dios que tú has adorado a Dios a tu manera, que tú has hecho las cosas según tu criterio y tu propio pensamiento. Tal vez en este momento estás entendiendo que has creado un Dios de tu propia imaginación, de lo que por tradición te enseñaron en tu familia, en las culturas, como sea, te han dibujado un Dios diferente al fuego destructor que Él dice ser. Por supuesto que es amor, por supuesto que es misericordia, pero es fuego que consume para sus adversarios, para los rebeldes, para todo aquel que decide seguir su propio camino, su propio pensamiento. No te resistas más a Dios, no menosprecies su palabra el día de hoy. Necesitas vencer la maldad de este mundo con un testimonio claro de que Jesucristo vive en ti. Y permíteme leerte unas palabras que nos enseñan sobre lo que es el bien, que es lo que queremos aprender a hacer para vencer el mal. Isaías capítulo 5, versículo 20, dice la palabra en la Reina Valera: ay de los que hacen lo malo, ay de los que a lo malo dicen bueno, ay de los que a lo malo dicen bueno. Ese ay es para los que al aborto le están diciendo que es bueno y que hay que hacerlo. Ese ay es para los que están en una relación de noviazgo y tienen relaciones sexuales. Ese ay es para los que salen a emborracharse. Ese ay es para los que juegan con los sentimientos de otras personas. Ese ay es para los que viven una religión y no han entregado su vida, su corazón y su servicio a Dios. Ese ay es para los que nos llaman a los creyentes exagerados, o a los que predicamos la palabra de Dios y lo amamos con pasión, nos llaman religiosos, fanáticos. Déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿Qué es un religioso para ti? ¿Qué es un religioso para ti? ¿Alguien que ama a Dios con pasión y con locura? Antes de conocer a Jesucristo, una de mis mayores pasiones era el fútbol. Y era hincha de un equipo en mi país que era de los peores equipos del país. Si alguien sufría, era la fanaticada de mi equipo. Y sufríamos como hinchas porque domingo tras domingo perdía. Pero nos conocían como fanáticos porque íbamos los domingos al estadio, pagábamos para ver perder el equipo, aguantábamos frío, lluvia, lo que fuera en el estadio, gritándole a un poco de jugadores que muchas veces estaban borrachos, enguayabados porque habían tomado la noche anterior. Y nos llamaban fanáticos por eso. Por estar con esta gente nos llamaban fanáticos. Por tener la camiseta del equipo nos llamaban fanáticos. Porque nos declaramos públicamente como hinchas y seguidores de ese equipo, nos llamaban fanáticos. Ahora, ¿qué es un fanático para Dios? ¿Qué es un fanático para el mundo? No esperará Dios que esa pasión que le entregábamos nosotros a un hobby o que le entregamos a la familia, no esperará Dios que esa pasión sea ahora para Él. ¿No será eso lo que a Dios le agrada? Que cumplamos el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. ¿No será eso lo que Dios está esperando de nosotros, iglesia? ¿No será acaso un religioso, la persona que dice yo creo en Dios, pero no ama a Dios con todo su corazón, toda su mente, toda su alma y todas sus fuerzas? ¿No será acaso un religioso, una persona que prefiere poner música que no le agrada a Dios a la música cristiana? ¿No será acaso un religioso, una persona que invoca el nombre de Dios y que el domingo se sienta a ver una predicación, pero no lee su Biblia durante toda la semana? ¿No será ese un verdadero religioso? ¿No será un religioso una persona que dice algo que no lo es?
que con su comportamiento y su carácter niega lo que la Biblia dice? ¿No será ese el verdadero religioso, mis hermanos? Y Isaías nos está advirtiendo, ay de aquellos que le dicen a eso que es malo, le dicen bueno. Si hay un momento de ser fanático y apasionado y metido con Dios, es este momento, es hoy, es ahora. Es ahora que no tienes que trabajar, que estás en tu casa en una cuarentena. Es ahora que tienes que apartarte de todo el estrés y de todo el afán y meterte a leer tu Biblia y meterte a adorar a Dios y meterte a orar. Es ahora. Es hoy. ¿Qué tuvo que hacer Dios para parar el mundo entero y que el mundo le prestara atención a las prioridades básicas de la vida? Si tú lees las noticias, la policía canadiense está preocupada que en estos momentos de cuarentena la violencia familiar se ha disparado terriblemente. Por supuesto, la gente vive para hacer dinero, casi nunca se ven, casi nunca comparten en casa, y ahora que están todos encerrados en casa no se pueden ni ver las caras. Hijos que han sido criados por un iPad, por un celular, por un televisor, no quieren escuchar a sus papás y ahora los ven todo el día en la casa, están desesperados. Y a eso el mundo le llama bueno, a dejar que tu hijo coja un aparato electrónico, le descargue aplicaciones que le enseñan a hacer cosas que no son correctas delante de Dios. Mira las aplicaciones que están buscando ahora los niños y los jóvenes en sus propios celulares. Voy a preparar un estudio bíblico para esta semana y compartirlo acerca de aplicaciones como Like. Aplicaciones que absorben a los niños, no los dejan ni siquiera dormir. Con tal de buscar likes en toda la gente, hacen cualquier locura. Y has dejado que este mundo le enseñe a tu hijo cómo debe comportarse, y tu papá te has olvidado de tu hijo. Ay de ti, papá, te dice el Señor hoy. Ay de ti. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de ti si no coges esta palabra el día de hoy que Dios te está trayendo a través de mi boca. Ay de ti si desprecias y rechazas este mensaje de salvación que hoy Dios te está dando. Ay de ti. Porque no es tiempo más de jugar con Dios. No es tiempo más de burlarse de Dios. Ezequiel capítulo 44 versículo 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta es una palabra que Dios le dio a Ezequiel el profeta para nosotros pastores, para que cojamos nuestras Biblias y le enseñemos a la gente lo que de veras deben hacer para agradar a Dios. Tú no tienes que agradarme a mí. Mira, como pastor he visto gente que durante años me consultaban las cosas que compraban, me decían voy a comprar esto, y se justificaban en cosas como gastaban su dinero y venían con ese temor y me decían no, mira, es que hice esto porque se justificaban delante de mí como si yo fuera el Salvador, como si yo fuera el que los aprobara o los desaprobara. Si alguien te va a reprobar es el Señor, es a Él a quien tú tienes que agradar, y es su palabra la que tú necesitas aplicar en tu vida. Nosotros simplemente estamos para enseñar. Nosotros simplemente estamos para corregir. Santiago capítulo 4 versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Permíteme terminar en Juan capítulo 4, donde comencé en esta mañana, y dejar una palabra que sé que el Espíritu Santo va a grabar en tu corazón. Jesucristo le dijo a la mujer en el versículo 21: mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sabemos que los musulmanes todo musulmán debe ir por lo menos una vez en su vida a Meca, en Arabia Saudita, a postrarse delante de los restos de los huesos de su profeta Mohammed. Sabemos que el sueño de la mayoría de católicos es viajar a Roma y conocer el Vaticano y la Basílica de San Pedro y estar en la plaza y recibir la bendición del Sumo Pontífice o del Santo Padre o del Papa. Sabemos que muchos cristianos necesitan ir a la iglesia para poder leer la Biblia y para poder cantar y orarle a Dios. No se trata de que seas musulmán, católico o cristiano. Se trata de que si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, tú vas a aprender a adorar a Dios con tu vida y con tu testimonio. Que tu mejor oración será a solas. La oración, como lo leí en Romanos capítulo 12, debe ser constante. Vas a servirle a Dios, sírvele con alegría. Sujétate a las autoridades. No andes como una persona perdida, saltando de iglesia en iglesia, rebelándote y criticando a cuanto pastor has conocido. No hay pastor bueno para ti, y claro, jamás lo vas a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque el Salmo 23 dice: ¿quién es nuestro mejor pastor y el verdadero? Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23, versículo 1. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y tú te la pasas viéndole los defectos y los errores a tu pastor, no los vas a encontrar todos. Mírame en mi vida, me vas a encontrar 1000 defectos, 1000. Pero yo no derramé mi sangre por ti. Yo no di mi vida por ti. Fue Jesús. Y es a Él a quien tú necesitas buscar. Es a Jesús a quien tú necesitas orar a solas. Es su palabra la que tú necesitas leer. Esta palabra es realmente una exhortación para nuestra vida. El pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Qué tal si el pozo es la salvación? Tú no tienes cómo llegar a ella. El único que puede sacar esa agua de vida eterna y dártela a beber se llama Jesucristo. No podemos ser salvos por nuestras propias obras. Toda doctrina que enseñe salvación por obras no es una doctrina sana, no es una doctrina bíblica. Efesios 2, versículos 8 y 9 nos van a decir muy claro que la salvación es por gracia, y esto como don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es la fe. Es la fe en el sacrificio de Jesucristo. No importa que tú saques hoy tu crucifijo a la puerta de tu casa y comiences a levantarlo en alto y a imitar a lo que hoy muchos religiosos están haciendo, levantando crucifijos. ¿Y qué poder tiene ese pedazo de madera o de yeso que tienes en tu mano? ¿Qué poder tiene un crucifijo de oro? ¿Qué poder tiene eso, mi amado hermano? Jamás Dios mandó nada de eso. Jamás Dios nos ordenó nada de eso. ¿Por qué tu congregación principal no es la que tienes en tu casa, tu esposa, tus hijos? ¿Por qué no levantas el altar en tu casa primero? ¿Por qué no acostumbras a tu familia a tener tiempos verdaderos con Dios? ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados y de haber sido un religioso todos estos años? ¿Y por qué no vienes a beber de las aguas de vida que Jesucristo te quiere dar? Te corresponde a ti. Yo lo hice hace 14 años.
y mi vida aún sigue siendo transformada por el Espíritu Santo de Dios, día tras día. Y dice la palabra que vamos de poder en poder, de gloria en gloria. Esa es la vida del cristiano. No te afanes por lo que estamos viviendo. No dejes que las circunstancias dominen tus pensamientos. Para Dios esta crisis no es absolutamente nada. Para Dios es muy sencillo salvarte de todo lo que estás viviendo el día de hoy. Muy sencillo. Pero no tienes con qué sacar agua de ese pozo, a menos que tú te humilles, a menos que tú te rindas delante de Dios. Puedes morir de sed si no recibes las aguas de vida que Él te quiere dar. Esta es la forma en que debemos vencer el mal, mis amados hermanos. Viviendo como Jesús vivió, haciendo lo bueno. Y que no te dé temor exhortar a la gente. Exhórtale con amor, pero hazlo, porque si tú ves a alguien en su error y te quedas callado, Dios te lo va a contar como pecado, porque sabías hacer lo bueno y no lo hiciste. Amada iglesia, es tiempo de regresar a Él. Es tiempo de regresar a Dios. Vamos a orar y vamos realmente de corazón a entregarle al Señor nuestras cargas, nuestras angustias y preocupaciones. Y mira, tú que me estás viendo hoy, si Dios te ha llamado y lo has rechazado, te pido que hoy en este momento comiences a pedirle perdón a Dios. No lo rechaces más, no lo ignores más. Tú que tienes un llamado a servirle y que has estado huyendo y que te has dedicado a otras cosas, en lugar de servirle a Dios con pasión, con todas tus fuerzas y con alegría, arrepiéntete, porque Dios está necesitando obreros en su obra. Tú que te has dedicado a hacer riquezas y a trabajar con todas tus fuerzas por este mundo, arrepiéntete, porque las cosas de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Tú que te has acobardado y que tu cristianismo ha sido oculto y que has sido un tibio y que te ríes del mal y que te mueves en el mundo como cualquier otra persona, arrepiéntete, porque a los tibios Jesús los vomitará de su boca. Tú que estás despreciando los juicios de Dios sobre la tierra, tú que no has creído las advertencias y las señales y sigues creyendo que esto es una locura nuestra, arrepiéntete, porque tu incredulidad te va a llevar al infierno. Y tú que estás débil en la fe, que quieres levantarte en Dios, ora en este momento con todo tu corazón. Y así como esta mujer samaritana, dile, dame de beber, para que no tenga que venir a este pozo nunca más. Quiero invitarte a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nosotros nos arrepentimos de haber rechazado tu palabra, de haber menospreciado tus advertencias, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te queremos pedir perdón, Espíritu Santo, por ignorarte una y otra vez. Hoy te queremos pedir perdón, Dios, por trabajar con todas nuestras fuerzas para el mundo y por darte las migajas de nuestra vida. Hoy, Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos una reconciliación contigo, verdadera, genuina. Hoy pedimos, Dios, que saques, conforme a tu promesa, el corazón de piedra y nos des un corazón de carne, un corazón vivo para amarte, Dios. Hoy te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, la convicción de tu Espíritu Santo en nuestra vida, convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Hoy, Jesucristo, más que nunca, abrimos nuestro corazón a ti y te pedimos, entra con poder. Entra, mi Señor, y haz tu obra en nosotros, que tu reino venga y que tu voluntad sea hecha, Señor, así como en los cielos, así también en esta tierra, en nuestra vida. Hoy, Dios, yo me rindo a ti, en el nombre de Jesús, y te pido que tu voluntad sea hecha, Señor. Enséñame. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que ha visto, Señor, este mensaje, que lo ha oído. Le bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret
y ruego que le fortalezcas en su fe. Te pido, Padre, que todo espíritu de miedo, de cobardía y de temor que hay en esa vida salga en el nombre de Jesucristo. Y te pido que un espíritu de amor, de poder y de dominio propio venga a esa vida ahora. Dios, levanta tu iglesia, levanta tu pueblo. Ministranos y visítanos, Señor, porque somos tuyos. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo, Señor, ahora a cada persona que te ha traído una ofrenda, un diezmo, Señor, en los diferentes lugares donde ha diezmado o ha ofrendado a ti, Señor, para que tu obra continúe adelante. Le bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y pido, Señor, que tu respuesta, Dios, venga desde lo alto sobre, Señor, aquella persona que es fiel. Padre, glorifícate, proveyéndole para todas sus necesidades, Dios, en el nombre de Jesús. Y levantamos todos juntos esta oración para que nos prepares para la hora mala, para que nos fortalezcas cuando tengamos que sufrir, para los momentos de dolor y de angustia. Ayúdanos a entender que eso es lo que tú viviste y que debemos participar de eso, Dios. Señor, recibe toda la gloria y la alabanza, porque esto es únicamente posible gracias a ti. Te damos gloria y honor, Espíritu Santo. Recíbelo, Señor, a esta hora. Padre, gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.